Bueno, esta expresión entonces es la expresión más general de la divergencia para cualquier sistema de coordenadas. Esta expresión que estamos calculando acá es la expresión también de nabla cuadrada para cualquier sistema de coordenadas, ¿eh? Esta se la tienen que saber. Ahora, puede ser que no se la aprendan de memoria, digamos, pero la tienen que tener escrita pues en la contraportada de su libreta, ¿sí? Es muy útil. Ahorita la vamos a estar usando y cuando lleven mecánica cuántica o electro en séptimo, la van a usar todo el tiempo. Entonces sí conviene que se la sepan, que la tengan anotada y que se la sepan. Hay una manera, ¿mandé? Perdón, maestra, ¿cuál esta, verdad? La que va a remarcar. Las dos, las que estoy remarcando, o sea, todas estas se las tienen, no, posiblemente no te las aprendas de memoria, pero sí escribirlas en un formulario en la contraportada de su libreta. Así como luego tienen la foto de su artista favorito en la contraportada o en la portada de su libreta, estas las deben de tener así muy a la mano en la contraportada. Entonces, las ecuaciones que tenemos es el gradiente, tenemos ya el gradiente para cualquier sistema de coordenadas, es este que estoy encerrando en verde. Sí, ese se lo tienen que saber. La divergencia es esta expresión que tenemos acá para cualquier sistema de coordenadas. Y con esas dos, con el gradiente y con la divergencia, construimos nabla cuadrada. Esta es para cualquier sistema de coordenadas. Esta se llama gradiente. Este sería mi gradiente. Gradiente para cualquier sistema de coordenadas. Y esta es nabla cuadrada. Así se llama. Nabla cuadrada. Nabla cuadrada para cualquier sistema de coordenadas. De coordenadas curvilíneas. Ortogonales. Por ejemplo, lo vamos a resolver en las siguientes clases, pero solamente en el caso particular, no siempre ocurre, en que nabla cuadrada de esta función si sea igual a 0, solamente cuando es igual a 0, esto se llama laplaciano. Laplaciano. Sí, no siempre ocurre que es 0, en un caso particular. En particular, ¿sí? Ahora, por ejemplo, en coordenadas, ahorita lo que hicimos es en coordenadas esféricas, ahorita calculamos la divergencia. Entonces voy a escribir acá abajo el gradiente. Acá abajo, acá tengo H1, H2, H3, voy a escribir el gradiente. Voy a escribir el gradiente en coordenadas esféricas. Entonces mi gradiente. ¿Cómo ver, doctora? Entonces, ¿Mandé? entonces se le conoce como operador de Laplace, pero cuando es nulo es el laplaciano. Solamente. Ah, correcto, gracias. Si es igual a 0, es el laplaciano. Si no es igual a 0, no. No, esa es nabla cuadrada. Sí, luego, es que luego esto dicen, el laplaciano más de no sé qué, no. Eso, por ejemplo, la ecuación de Helmholtz, nabla cuadrada de psi más k cuadrada psi es igual a 0. Esto no se lee como, esta ecuación se llama ecuación de Helmholtz. Esta ecuación no es igual a 0. Esta escrita así, esto no es laplaciano. ¿Sí? Solamente que k cuadrada fuera 0, entonces sería el laplaciano, pero si no, no. Escrita así es la ecuación de Helmholtz.
Y solamente cuando escribes nabla cuadrada de psi igual a 0, esta es laplaciana. Ecuación laplaciana. ¿Sí? Muy bien, ahora voy a escribir el gradiente en coordenadas esféricas. Sigo en coordenadas esféricas. En coordenadas esféricas. En coordenadas esféricas, tenemos lo siguiente. El gradiente sería gradiente de psi. Estoy viendo esta ecuación. Sería 1 sobre H1. H1 vale 1. Luego es derivada con respecto de U1. En lugar de U1 pongo R. En lugar de U1 pongo R. Voy acá. De psi por E de R. Más el gradiente es un vector. Más, luego sigue 1 sobre H2, pero H2 es H teta, eso es R. 1 sobre R. Luego dice derivada con respecto de U3, pero derivada con respecto de U2, pero U2 es teta. Derivada con respecto de teta, de esta función psi. Esta función psi es una función que depende de R, teta y phi. ¿Sí? Es una función escalar. Sí, es una función escalar. Entonces, ahorita voy acá. Esto va multiplicado por E2, pero E2 es, acá lo tendré yo. Lo voy a poner E1, E2 y E3. E1 sería E de R, E2 sería E de teta y E3 sería E de phi. ¿Sí? Entonces, en lugar de poner E de E2, en lugar de poner este E2, voy a poner E de teta. Más, luego me dice 1 sobre H3, pero H3 es H de phi, que es R seno, sería 1 sobre R seno de teta, derivada con respecto de U3, pero U3 es phi de psi, aquí está, de psi, todo esto multiplicado por E3, pero E3 vale F. Y este sería el gradiente en coordenadas esféricas. Ahora voy a escribir la nabla cuadrada. La divergencia ya la escribí, la tenemos acá. Entonces la divergencia esta ya la hice. Y lo que necesitamos hacer ahora es nabla cuadrada de psi en esféricas. Entonces, nabla cuadrada de psi es igual, nabla cuadrada de psi, sabemos que es nabla punto gradiente de psi. Estoy copiando esta expresión. Es igual 1 sobre H1, H2, H3. Voy a escribir simplemente. Igual a 1 sobre H1, H2, H3. Voy a poner H de R, H de teta, H de phi. Paréntesis, derivada con respecto de U1, voy a poner derivada con respecto de R, H2,
H2 sería H de R, H de teta, H3 es H de phi, sobre H1 sería H de R. Derivada de psi con respecto de U1, U1 es R. Más, vean, estas no las puedo sacar de la derivada. Tengo que esperar. Más derivada con respecto de U2. U2 sería teta. U2 es teta. Con respecto de teta. Sería H1, H3 sería, en lugar de H1 pongo H de R, en lugar de H3 pongo H de phi, y en lugar de H2 pongo H de teta. Derivada de psi con respecto de U2, pero U2 vale teta. Más, voy acá, derivada con respecto de U3. U3 es psi, es phi. H1 sería H de R, H2 sería H de teta y H3 sería H de phi. Derivada con respecto de U3, pero la derivada con respecto de U3 se llama, con respecto de U3 sería phi. Phi. Por esta función psi. Cierro este paréntesis. Y cierro este otro paréntesis rojo. ¿Queda claro? ¿Sí? Sí. Sí. ¿Me hacen favor de irlo anotando? Los espero unos minutos. Voy a parar un segundito la grabación. Bueno, ahorita la paro. Ustedes me dicen, vayan anotando con cuidado. Acá están los factores de escala. Acá están, arriba están los factores de escala. Esos ya los calculamos las clases pasadas. ¿Sí? Ya no se hizo la sustitución, ¿verdad? De arriba, maestra. ¿Cuál? ¿Dónde? La de HR igual a 1 ni H teta Mira, igual. voy a numerarla. A esta ecuación, la de gradiente. Eres Jorge, ¿verdad? Sí. Mira, Jorge, a la primera le voy a poner 1, Uno. a la de gradiente, a la de la divergencia, ¿dónde puse la divergencia? Pues está acá la divergencia, por eso no la encontré. A la de la divergencia le voy a poner 2. Está el orden, pues primero tendría que haber escrito el 1, luego la 2. A la del nabla cuadrada le voy a poner 3. ¿Sí? Sí. Tengo esas 3. Me falta el rotacional. Luego lo calculamos. Acá lo importante es que ya en esféricas, cuando lo escribo en esféricas, el gradiente lo acabo de escribir acá. Es que tengo acá. El gradiente en esféricas sería, si lo escribo en esféricas, el gradiente es sería el gradiente en coordenadas esféricas. A esta ecuación le puedo llamar 4. La divergencia la acabamos de calcular acá. La divergencia la acabamos de calcular acá arriba. Esta es la ecuación 5. ¿Sí? La voy a encerrar en amarillo
para que la distingan rápido. Estoy en esféricas. Entonces sí les pediría que tengan las ecuaciones generales, las fórmulas, la 1, la 2 y la 3 en su libreta escrita. En la siguiente página pueden anotar las de coordenadas esféricas. Esta es la de divergencia en coordenadas esféricas. ¿Sí? Y ahora necesitamos calcular esta que pinta acá, esta es la divergencia en coordenadas en esféricas. En coordenadas esféricas. Mande, Jorge, ¿qué me preguntabas? Jorge. Ya que no había hecho las sustituciones. Es que estoy pensando en otra cosa. La del último renglón. Ajá. Los estoy esperando para que anoten. Sí. Ahorita las sustituimos. Me hace falta la ecuación de la nabla cuadrada en esféricas. Justo en eso vamos. Sí, es que sigo pensando en una aplicación de Laplaciano. Ajá. Porque me Ahorita dice vamos a hacer un ejemplo con la ecuación de Helmholtz. Ajá. Nada más ahorita que me hagan favor de anotar esta expresión. Cuando hayan terminado el último renglón me avisan para que podamos continuar. Sí, porque encontré que si el Laplaciano es 0, o sea, si el Laplaciano existe, la función es armónica, ¿no? Entonces eso Sí, estaba pensando, porque al final mide la tasa de cambio, pero quería verlo, ¿no? O sea, si nos podría ayudar, por ejemplo, no sé, a calcular la temperatura del cuarto donde estoy ahorita, porque al sí te final puede. calculo un valor promedio, ¿no? De los puntos circundantes, entonces eso estoy tratando de imaginar cómo se ve. Sí, sí se calcularía con estas expresiones. ¿Ya anotaron el último renglón? Chicos. Para que pueda mover la hoja. ¿Ya la anotaron? ¿Sí? Muy bien, voy a mover la hoja un poquito. Y vamos a sustituir, como comenta ahorita Jorge. Entonces, en lugar de H de R, escribo 1 sobre, en lugar de H de R pongo 1, en lugar de H de teta R y en lugar de H de phi R, seno de phi. Derivada con respecto de R. Luego me quedaría acá paréntesis, H de teta mide R, H de phi tiene R, seno de teta, H de R vale 1, derivada de la función psi con respecto de R, más, esta me daría derivada con respecto de teta, H de R mide 1, H de phi mide R, seno de teta, H de teta mide R, derivada de psi con respecto de teta, más derivada con respecto de phi, H de R mide 1, H de teta mide R, H de phi mide R, seno de teta, derivada de psi con respecto de phi. ¿Sí? Ahora, de estas expresiones, por ejemplo, en el primer término, voy a volver a escribir. Me quedaría 1 sobre R por R, R cuadrada, seno de phi.
abro paréntesis, me queda, ahora vean este término, R por R me da R cuadrada. El seno de teta, este seno de teta no depende de R. Cuando derivo con respecto de R, el seno de teta es una constante, porque las variables R, teta y phi son independientes. Entonces, este seno de teta lo puedo sacar de la derivada. Y entonces me daría seno de teta derivada con respecto de R, paréntesis R cuadrada, derivada de psi con respecto de R. Más, en el siguiente término tengo R en el numerador y R en el denominador, los puedo cancelar. Acá debo dejar la expresión como está. Me da más derivada con respecto de teta, paréntesis, seno de teta, derivada de psi con respecto de teta, más, ahora voy a cancelar acá el R del numerador con el R del denominador. Y me va a dar la derivada con respecto de phi 1 sobre el seno de teta, derivada de phi, con respecto, derivada de psi con respecto de phi. Y esta expresión sería como me queda nabla cuadrada en coordenadas esféricas. Esto es nabla cuadrada de psi en coordenadas esféricas, ¿sí? Estaba yo numerando las ecuaciones, voy a ver en qué número me quedé y vamos en la 5. Esta sería mi ecuación 6. Esta sería mi ecuación 6 y esta sería la nabla cuadrada de psi. Oiga, doctor, ahí en el cociente, el seno de phi, si es seno de phi, no tiene que ser seno de teta. Es que es ¿Dónde vas? H3, ¿no? ¿Dónde? ¿En qué término? En el cociente, en el denominador, si es seno de phi, Ajá, no, este tiene que ser seno de teta. seno de Tienes teta, ¿no? razón. Sí, porque no me daba. Sí, no, este es seno de teta. Tienes razón, gracias. Este es seno de teta, gracias, Jorge. Este es seno de Sí, teta. igual tenía la duda. Ya quedó, ¿listos? ¿Sí? Sí, porque el H de phi está acá, mira. El H de phi es, acá está, H de phi, mira, H de phi es R seno de teta. ¿Sí? El phi va con el teta, donde teta es el ángulo polar. ¿Sí? Sí. Ustedes le pueden poner el nombre que quieran, pero el que sea el ángulo polar, el nombre que le pongan al ángulo polar es el que acompaña al seno. Pero ese es el factor de escala de H de phi. ¿Sí? Sí, muy bien, qué bueno que lo notaron. Gracias. Gracias, chicos. Sí. Pues ya quedó. Maestra, creo que al final también tengo una duda. ¿Mandé? Cuando sustituyó H de phi sobre H de R. ¿En No, qué creo que sí. renglón estás? En el penúltimo, pero creo que sí está bien. En el penúltimo, acá. ¿Qué Sí, pasó? no, sí está bien. Perdón, me estaba Sí, mira, confundiendo. el H de teta vale R y el H de Sí, phi vale R seno de teta. sí, y H de H R de vale. R vale un 1. Ya no Sí, lo escribí. En el sí, siguiente término sería H de R vale un 1, H de phi vale R seno de teta y H de teta vale R. Y en el último término, H de R vale 1, H de teta vale R y H de phi vale R seno. El H de phi siempre va con el ángulo polar. ¿Sí? sí, maestra, ya, gracias. Perfecto, gracias. Oiga, Ahora, doctora, ¿mande? también, y ahí en el primer factor, por ejemplo, cuando se aplica la diferencial parcial sobre R, en el primer factor, seno de teta de Acá. R, ajá, ahí.
Es diferente aplicarlo así, tal cual, o sea, sacar la diferencial parcial de R respecto a todo el paréntesis, que sacar la R cuadrada y luego interpretarlo como la segunda derivada parcial sobre R respecto a Ajá. R de sí. Mira, Jorge, acá, nada más para este término, si tú Ajá. tienes la derivada con respecto de R, derivada de psi con respecto de R, esta es la derivada del producto, te da la derivada del primero, Ujú. el segundo sin derivar, más el primero sin derivar y la derivada debe actuar sobre el segundo. La derivada debe actuar sobre el segundo. Entonces, este término, derivada de R con respecto de R te da un 1. Ujú. Y entonces lo que te da acá es la derivada de psi con respecto de R más R, derivada segunda de psi con respecto de R. ¿Lo ves? Entonces, Sí, este término que tengo acá subrayado, cuando haces la derivada, bueno, pero acá es todavía más, es la derivada segunda, mira. Es R, es la derivada de R R cuadrado. cuadrada. Entonces voy a corregir, voy a poner acá R cuadrada. Entonces sería la derivada de R cuadrada. Cuando yo derive R cuadrada, acá le voy a poner R cuadrada. Y acá sería R cuadrada. Cuando derivo el primer término, me va a dar 2R, ¿verdad? Este Sí, término, ¿verdad? Me va a sí, dar 2R. Acá va a haber 2R. 2R. Y el otro término me va a dar R cuadrada, así. ¿Sí lo ves? sí. Entonces, este término que tengo subrayado me da dos términos, realmente es dos términos. O sea, tú no puedes sacar esta R cuadrada como si fuera una constante. La tienes que dejar ahí porque depende de lo que vas a derivar. La tienes que dejar. Acá la saqué, pero me sale un término extra. ¿Sí lo ves? Sí, oiga, pero entonces está en... Bueno, es que ya la definición del laplaciano se da como segundas derivadas parciales, y Sí, en este caso de la función que esté en coordenadas curvilíneas, como ahí se sí. dice, pero, pero en este caso ya no queda la derivada segunda parcial. Ya O no, sea, porque estás en coordenadas curvilíneas, justamente. O sea, por ejemplo, si estuvieras en cartesianas, fíjate, si estuvieras en coordenadas cartesianas, me voy a pasar a la siguiente hoja. Si estuvieras en coordenadas cartesianas, este punto lo puedo caracterizar con el vector R, ¿no? Ahí está, lo caracterizo con el vector R. Este sería mi vector R en cartesianas, ¿eh? En lo que ustedes ya conocen, en coordenadas cartesianas. Si yo varío, esta coordenada es X, esta coordenada es Y y esta coordenada es Z y esto es R. Si yo varío la X, fíjate, la X, bueno, voy a variar la y voy a exagerar. Si yo varío la Y, genero voy a exagerar, esto va a ser mi DY. Al variar Y, genero una línea. Eso quiere decir que H de Y va a ser 1. Lo tendría yo que calcular, pero tiene que ser un 1. Si yo varío la Z respecto de este punto, genero una línea. Eso quiere decir que H de Z también es un 1. ¿Sí? Y esta Z la puedo agarrar y poner en este punto y variar de Y. Ahora voy a variar X. Si varío X, estoy generando
si yo varío X, genero una línea. Entonces sería esta línea. ¿Sí? Como estoy variando una línea, esto sería de X. Quiere decir que H de X también es 1. Cuando tú tienes una variable que cuando la varías te genera líneas, sus factores de escala siempre son 1. Se debe calcular. Entonces acá mi elemento de volumen es un cubo, por eso, ¿lo ves? Sí. Pero ahora en coordenadas esféricas, mi elemento de volumen es como un cubo deformado. Lo voy a ver acá, creo que acá puse el dibujo. Acá está. En coordenadas esféricas, me voy a pasar acá. En coordenadas esféricas, lo que tú tendrías sería, voy a volver a dibujarlo, voy a exagerar, voy a ver este punto, lo conecto con este vector R. Este es mi vector R. Esto sería X, esto sería Y, esto sería Z, esto es mi vector R. Ve, yo voy a proyectar este punto al piso y este sería mi vector ρ, ¿verdad? Si yo varío phi, el ángulo azimutal cambiaría yo de aquí hasta acá. Estoy exagerando, deben ser elementos diferenciales, ¿verdad? Esto Sí. sería la variación en phi. Esto sería de phi. Disculpe, doctora. ¿Mande? Antes de que avance con eso, ¿sí podría regresar al resultado al que Sí, llegó? sí. Ahí. ¿Qué Aquí pasó? sería el laplaciano en coordenadas esféricas, ¿verdad? El que estoy escribiendo acá, sí. El que tengo acá, sí. Ah, Pero no es laplaciano. Si es que a fuera mí me igual a da... 0, sí es laplaciano. Pero puede no ser 0. Ahorita lo vamos a hacer. Por ejemplo, acá, mira, no, esta ecuación no está igualada a 0. Es nabla cuadrada de psi más k cuadrada psi igual a 0. Esta se llama ecuación de Helmholtz. O sea, solamente se llama laplaciano si es igual a 0. ¿Sí? Sí, sí, sí. Esta que tú bien me haces favor de señalar, esta es la nabla cuadrada de psi en coordenadas esféricas. Esta. ¿Sí? Ah, sí. Entonces creo... Sí, 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 está bien la expresión. Esta es en esféricas, pero la que tú tienes que tener siempre a la mano es en cualquier sistema de coordenadas. O sea, la que tienes que tener, a esta ecuación le vamos a llamar 6. Esta es mi ecuación 6. La que tienes que tener así en tu libreta, así a la mano, es el gradiente en cualquier sistema de coordenadas, la divergencia en cualquier sistema de coordenadas, esa la tengo acá arriba. Acá está, la acabamos de calcular, la ecuación 2. Y la ecuación 3 sería nabla cuadrada, esta. ¿Sí? Esas las tienes que tener siempre a la mano. ¿Sí? Ajá. Y ya nada más, en caso particular, sustituí para coordenadas esféricas. Es un caso particular. Ujú. Para No, coordenadas esféricas, lo estoy encerrando en amarillo, es la ecuación 4, que este es el nabla, este es el gradiente. Para coordenadas esféricas, esto que está acá es la divergencia. Y para el último renglón que acabamos de calcular es nabla cuadrada. ¿Sí? ¿Sí? ajá, sí, sí. Es que tenía dudas porque no veía directamente
las segundas derivadas parciales, pero... Es justo lo que le estoy explicando ahorita, Jorge. Ajá, sí, sí. Bueno, En gracias. cartesianas, cuando estás en cartesianas, mira, si tú calculas nabla cuadrada de psi, esta sí te da, esta sí te da, voy a escribirlo así, cuando estás en cartesianas, nabla cuadrada de psi es nabla punto gradiente de psi. En cartesianas te va a quedar el gradiente de psi está dado como en cartesianas, solo en cartesianas. Te va a quedar la derivada con respecto de x de psi y más j derivada de psi con respecto de y más k la derivada de psi respecto de z. Ese es el gradiente. Y la divergencia de una función f en coordenadas cartesianas está dada como si la función sin nabla está dada como la derivada con respecto de x, derivada con respecto de y derivada con respecto de z, son derivadas nada más. Todos sus factores de escala son unos. Y la función f está dada como f de x, f de y f de z. Cuando yo haga el producto escalar entre la divergencia con f, me va a dar la derivada con respecto de x, derivada con respecto de y, derivada con respecto de z, producto escalar, f de x, f de y f de z. Y entonces cuando hagas este producto escalar, te va a dar la derivada de f de x respecto de x más derivada de f de y con respecto de y más la derivada de f de z respecto de z. Y si calculas nabla cuadrada de psi, te va a dar la divergencia, sería derivada con respecto de x, derivada con respecto de y, derivada con respecto de z, producto escalar con el gradiente. El gradiente lo acabo de escribir acá arriba. El gradiente lo tengo acá, sería derivada de psi con respecto de x, acá lo tengo, derivada de psi respecto de y derivada de psi respecto de z. Cuando haces este producto escalar, lo que te da es derivada segunda de psi con respecto de x cuadrada más derivada segunda de psi respecto de y cuadrada más derivada segunda de psi respecto de z cuadrada. ¿Pero por qué te da así? Porque todos tus factores de escala son unos. En coordenadas cartesianas, tus coordenadas cuando las varías te generan líneas rectas. Y estas rectas generan planos. Si tú construyes el elemento de volumen, las caras de este elemento de volumen son planas y unas son paralelas a otras, porque estás en coordenadas cartesianas. Por esa razón, cuando calculas nabla cuadrada, directamente te da las segundas derivadas, porque todos tus factores de escala son unos. ¿Sí? ¿Queda claro? ¿Quién me preguntó? Sí, está bien. Ajá, y ahora tenemos que nuestros elementos de volumen ya no son planos, sus paredes son curvas, me generan superficies. Y entonces aparecen mis factores de escala. Sí, por eso el nabla cuadrada de psi en coordenadas esféricas es esto. Ya mis factores de escala juegan un papel importante. ¿Sí? Por eso no son directamente las segundas derivadas. ¿Queda claro? Si por alguna razón ponen directamente las segundas derivadas, por supuesto está mal. ¿Por qué? Porque estarían tomando una parte.
de las derivadas, pero la derivada tiene involucra dos contribuciones, entonces les faltaría un término. Sí, va a quedar incompleta. Sí, Ajá. lo que tienen que hacer es, mi sugerencia sería, deben de aprenderse esta nabla cuadrada de psi, esta expresión. Es muy fácil, véanla. Si afuera tiene H1, H2, H3, y estoy con el término 1, el término 1 lleva el H1 abajo y la derivada de 1. El término 2 lleva el término H2 en el denominador, U2 en el denominador. El término 3 tiene H3, U3 en el denominador. Y entonces en el numerador te queda, si acá tienes H1, en el numerador te deben de quedar productos H2, H3. Si acá tiene H2, en el numerador te debe dar H1, H3. Si acá tienes 3, en el numerador debe haber H1, H2. No se deben repetir. ¿Sí? Y esa sería como la regla mnemotécnica que yo les sugeriría para aprenderla. Normalmente uno no les pide que demuestres esta expresión. No, lo estamos haciendo porque es parte del curso, pero en un examen no te piden que lo demuestres. Lo que te piden es, te dicen, agarra, no sé, una partícula y resuélvela en coordenadas esféricas utilizando la ecuación de Helmholtz o la ecuación de Schrödinger o lo que sea. ¿Sí? Te van a decir en qué sistema de coordenadas. Entonces ya en automático nada más sustituyes. ¿Sí? ¿Sí? Perfecto. Ahora, Ujú. me quiero regresar a este dibujo que estaba yo escribiendo. Nada más para concluirlo, si yo varío el ángulo teta, se genera esta curva para este punto. Y esta curva sería, estoy exagerando los elementos de volumen, deben ser pequeños. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa? Vean, esta curva, esta pared no está plana, está curva. ¿Qué pasa si varío R? Si varío R, sería este. Si yo varío R, sería este. Si yo varío R, para esta esquina sería este. Y para este punto se ve, a ver si lo puedo pintar, que no se encime, sería este. Entonces, cuando yo, esto sí varío R. Entonces, si yo completo el elemento de volumen, si completo el elemento de volumen, ¿qué es lo que obtengo? Obtengo esta Esa parte, ajá. figura. ¿Sí lo ven? Entonces ya no es un cubo, es las paredes estas que se forman no son planas, ¿sí lo ven? Son curvas, todas las paredes son curvas. Es como si tuvieran un trozo de gelatina y lo deforman, ¿sí? Y las paredes de este elemento de volumen no son planas, ¿sí lo ven? Por ejemplo, esta pared que tengo acá arriba no es paralela a esta que tengo acá abajo, ¿verdad? Y esta pared que está de este lado no es plana, está curva. Tampoco esta, tampoco la de atrás. ¿Lo ven? Y este que está encerrado acá sería mi elemento de volumen. Este es mi elemento de volumen, que cuando era un cubo, cuando estoy en coordenadas cartesianas es un cubo, pero cuando estoy en coordenadas esféricas se me genera este tipo de objeto. Se ve que el área de la tapa de arriba es mayor que el área de la tapa de abajo, por ejemplo. ¿Sí? ¿Queda claro? ¿Sí? Sí, doctora, ahora sí. Muy bien.
Ahora, vean lo que calculamos está acá, ¿sí? Entonces, lo que les voy a dejar de tarea, no, ya abrí el sistema para que en Eminus suban las tareas que les hagan falta. También ya puse todo que se cierre el 30 de julio. Es decir, pueden enviar la tarea cuando lo puedan armar. Lo importante es que armen la tarea antes de que termine el semestre. Porque sí entiendo que en varias materias les están dejando, todos estamos dejando mucha tarea. Pero la tarea que les voy a dejar acá es que repitan, que me calculen el gradiente, la divergencia. Quiero que calculen el gradiente, acá lo tengo, el gradiente, la divergencia, me voy a pasar acá arriba. Necesito que calculen el gradiente, acá está, el gradiente, la divergencia y nabla cuadrada para coordenadas esféricas. Los sistemas que les dejé de tarea, para que eran coordenadas esféricas, y les dejé otros dos sistemas de coordenadas curvilíneas. Para esos sistemas ya calcularon los factores de escala. ¿No eran cilíndricas, paraboloides y cilíndricas parabólicas? Paraboidales, coordenadas paraboidales y coordenadas cilíndricas parabólicas, sí, para eso son. Ya ustedes en esa tarea ya hicieron los factores de escala, ya los calcularon, ¿verdad? Acá yo nada más lo que quiero que hagan es que sustituyan como ahorita hice, sustituyen sus factores de escala, agarran los factores de escala que obtuvieron y los van a sustituir en estas expresiones, en el gradiente, en la divergencia y en nabla cuadrada. Eso es todo, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué es lo que quiero que hagan de tarea? ¿Sí me entendí? ¿Sí quedó claro? Sí. Muy bien. Sí, sí quedó. Entonces, ahorita la voy a anotar. Voy a anotar la tarea. Déjenme, me voy a pasar a la siguiente hoja. Entonces, lo voy a anotar de tarea. Esta sería la tarea. Déjenme ver qué tarea es. Esta es la semana 9, sería la tarea 9. Obtener el gradiente, la divergencia y nabla cuadrada de psi, le voy a poner una vez obtenidos. Ya no me acuerdo en qué tarea. Los factores de escala, obtener estas expresiones para. Ahora, acá me pueden decir, bueno, ¿por qué le pones nabla de psi y no nabla cuadrada de psi? Perdón, nabla vector cuadrada de psi, es que es lo mismo. Porque vean, cuando calculo nabla cuadrada, lo que genero es una función escalar. Entonces voy a obtenerlo para coordenadas cilíndricas, para coordenadas, cilíndricas parabólicas, coordenadas cilíndricas parabólicas y para coordenadas paraboidales. ¿Sí? Eso es lo que quiero. ¿Estamos de acuerdo?
Eso es lo que quiero que calculen. Esa es la tarea. Esa sería la tarea. Ahora, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Me voy a volver a ver la nabla cuadrada de psi en coordenadas esféricas. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Lo que vamos a hacer, lo voy a escribir acá. Entonces vamos a poner voy a poner aquí. Voy a poner el siguiente ejercicio es usando separación de variables obtener usando separación de variables, resolver la ecuación de Helmholtz. La ecuación de Helmholtz es nabla cuadrada de psi más k cuadrada psi es igual a 0. Esta es la ecuación de Helmholtz en coordenadas esféricas. Entonces ya ahorita hicimos bastante. Vamos a escribir solución. Y voy a escribir nabla cuadrada de psi más k cuadrada psi igual a 0. La nabla cuadrada de psi la acabamos de obtener. La tenemos en este renglón. Entonces ya nada más la voy a escribir. La tengo acá. ¿Sí? Esta. ¿Sí? La acabamos de obtener. Pues la voy a escribir. Voy a detener un segundo la grabación para que puedan anotar y la grabación no se haga tan pesada. Ahora, les quiero